entenderíamos es que, digamos, existe una zona en la cual tendríamos aquí, digamos, el límite hipotético de la gota, porque ahorita vamos a ver que ese límite no es tan determinante. Entonces aquí tendremos el líquido y aquí tenemos la fase gaseosa. Y dependiendo de dónde tengamos la mayor concentración, es la transferencia. Si decíamos que A es mayor en el líquido, entonces la transferencia va a ser en este sentido. Y entonces llamaríamos a esto una operación de agotamiento. Bueno, entonces lo que dice la teoría es lo siguiente, que en la fase gaseosa, en la fase líquida, existe una película que se opone a que la partícula A atraviese desde el líquido hasta el gas, en este ejemplo que puse. Entonces, aquí tendríamos una concentración de bulto XA. ¿Qué quiere decir concentración de bulto? Digamos que uno en forma microscópica podría pensar que la concentración de A no es lo mismo aquí en la parte baja de la columna que acá o aquí. Entonces, cuando decimos una concentración de bulto, estamos pensando en una concentración representativa de la concentración promedio de la gota. Y entonces, si esta concentración es mayor que la concentración de bulto de la fase gaseosa, que sería YAN, y es de bulto también, porque digamos que es una concentración promedio de lo que es de las concentraciones que tenemos en la fase gaseosa que rodea a la gota. Y entonces ya establecimos que como la concentración mayor en este ejemplo que estoy poniendo es en el líquido, entonces A se va a desplazar así. Pero lo que nos dice la teoría es que hay una película aquí que está oponiendo a que la partícula A salga. Y entonces A va a viajar y va a tener que atravesar la película aquí que se encuentra de la fase líquida. Después va a llegar a una zona que se le denomina interfase. Y en esta zona de interfase coexisten la fase líquida con la fase gaseosa. Y dicen también que ambas fases se encuentran en equilibrio. Entonces, aquí vamos a tener una concentración que se va a llamar XA y en el punto N. Es una concentración, más bien sería XA, bueno, da lo mismo, pero XAN, porque es en un punto, puede ser en dos, puede ser en uno, o puede ser en cualquier punto intermedio de la columna. Entonces, aquí está la fase, la concentración de la fase líquida en la interfase.
Y la teoría lo que nos dice es que aquí esta concentración de la interfase está en equilibrio con la concentración de la fase gaseosa también ahí en la interfase. Entonces, fíjense, en esa interfase lo que nos está diciendo la teoría es que estas dos concentraciones coexisten y que se encuentran en el equilibrio. Y después va a atravesar otra vez la fase, el componente A atraviesa la película de la fase gaseosa hasta llegar a la concentración de bulto. Cuando YAN se encuentra en equilibrio con XAN, entonces cesa la transferencia de masa. A esta concentración YAN le corresponde en el equilibrio una composición XAN en el equilibrio. Y a esta XAN le corresponde una YAN en el equilibrio. Vamos a ver esto en nuestra gráfica. Nosotros tenemos nuestra gráfica. Que trazamos a presión y temperatura constantes. Bueno, aquí graficamos YA contra XA. ¿Qué fue lo primero que trazamos? La línea de equilibrio. La línea de equilibrio. Y entonces decimos que esa línea de equilibrio no depende de si estamos en absorción o agotamiento. La línea de equilibrio es simplemente lo que nos está diciendo. Mira, a estas condiciones de presión y temperatura, y siendo estos los componentes del sistema, este se comporta de acuerdo con esta ecuación. Bueno, ahí nos da YA es igual a una constante por XA. Dependiendo del valor de la constante, vamos a tener la forma de la línea de equilibrio. Bueno, pensemos que nos salió así. Entonces, como yo puse de ejemplo una operación de agotamiento en donde va a estar representado el fenómeno que estoy ahorita describiendo. En la parte de abajo. En la parte de abajo. Nosotros tendríamos que aquí marcamos XA2, XA1 y calcularíamos primero la línea de pendiente máxima, ¿cierto? Sí, profesora. Ya uno. Aquí tenemos el punto que nos representa el domo. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, hasta ahorita lo que sabemos, proyecto esta
saco la tangente, conozco el valor de la pendiente máxima para conocer cuánto es la cantidad mínima de GS que tengo que alimentar para que el líquido cambie de X2 a X1. Bueno, le damos el exceso y con ese exceso sacamos la línea. ¿Cómo llamamos esta línea? La siguiente que nosotros marcamos. La de operación. La línea de La operación. de operación. Aquí tendríamos Y a 2. Y con esta Y a 2 venimos, proyectamos, unimos esta con esta y tenemos la línea de operación. Pero fíjense, lo que yo estoy haciendo ahorita es tomar un punto sobre la línea de operación, que puede ser en 1, puede ser intermedio o puede ser aquí. Voy a tomar que este punto que tomé, aquí tengo esta X a N, en un punto intermedio de la columna. Bueno, cuando el líquido tenga esta composición, el gas con el que está en contacto va a tener esta composición. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Aquí, profesora. ¿cómo sería? Y a N. Bueno, entonces fíjense. Voy a borrar estas líneas porque ahorita me hacen sombra. Bueno, ahí tengo el punto sobre la línea de operación. Ahora digo, si este gas estuviera en equilibrio, ¿con qué composición de la fase líquida estaría en equilibrio? Con el que toca la línea de equilibrio. Aquí, bajo. Y este sería XAN de equilibrio. ¿Ok? Bueno, muy bien. Y si este líquido estuviera en equilibrio, ¿con qué composición de la fase gaseosa estaría en equilibrio? Igualmente con el que toca la línea del equilibrio. Con este proyecto XAN, esta, hasta tocar la línea de equilibrio, y ahí vengo, ¿y qué tendría aquí? ¿Cómo se llamaría? YAN en el equilibrio. Exacto. YAN en el equilibrio. ¿Ok? Ahora viene la pregunta difícil, digamos, entre comillas. ¿Dónde estaría representado en este diagrama las concentraciones de la interfase? Entre la línea de operación y la de equilibrio. No, fíjate, ¿qué dijimos aquí? Que en la interfase se encuentra en equilibrio la fase líquida con la fase gaseosa. Entonces, ¿sobre qué línea va a estar la concentración de interfase? En la línea de equilibrio. Sobre la línea de equilibrio. Por ejemplo, aquí.
No necesariamente a la mitad. Ahorita les voy a explicar de qué depende esa pendiente. Vamos a pensar, fíjense, aquí hay una línea, así. A esta se le llama línea de transferencia de masa, o luego también le decimos línea de reparto. Y esta la vamos a proyectar hacia acá y hacia acá. Y esta sería Y a N, pero de interfase. Yo sé que está sobre la línea de equilibrio, de interfase. Sé que está sobre la línea de equilibrio, pero no le voy a poner equilibrio porque ya usé esa notación para esta otra Y. Entonces, pero sí recordemos que cuando estamos hablando de concentraciones de interfase, esas se encuentran sobre la línea de equilibrio. Y entonces esta, ¿cómo se llamaría? X. ¿X qué? ANI. XANI. Ajá. Ahora, ¿de qué va a depender esta pendiente? Bueno, nosotros lo vamos a ver posteriormente. No se pierdan las clases, porque eso es muy importante. Bueno, entonces, volvemos a la teoría de la doble película. Este punto, entonces, nos está representando la interfase, la concentración de interfase entre el líquido y el gas. Bueno, entonces, aquí nos dice que el líquido y el gas están en equilibrio y que coexiste el líquido y el gas. Fíjense, yo para esto les voy a enseñar este diagrama que es de un artista, creo que es era de Dinamarca. Ustedes han visto varias veces esta es una litografía. Entonces, en la parte baja vemos peces, en la parte alta vemos aves. Y en la parte intermedia, ¿qué vemos? Ambas. Peces y aves. Peces y aves. Digamos que de una forma metafórica podríamos estar diciendo que esta zona en la que coexiste el líquido con el gas es la interfase en las que coexisten ambas fases. Y se fijan cómo aquí es un pez muy detallado, aquí es una ave muy detallada, pero aquí en la zona de la interfase que coexisten, como que no se delimita muy bien el gas con el líquido, ¿no? O sea, como que coexiste gas y líquido. Esa es una forma metafórica que yo he encontrado para ilustrar cómo es la zona o cómo se cree que sea la zona de la interfase en la cual coexiste la fase gas con la fase líquida. Bueno, entonces ahí tenemos nuestra interfase. Voy a volver a hacer el dibujo. Tenemos que está la gota por un lado y
esa J tiene una película y después está la interfase en la que están las dos zonas. Miren. Están aquí. O sea, el líquido y el gas están, pues muy entremezclados, ¿no? Y aquí estaría la película de la fase gas. Entonces voy a poner aquí película de líquido. Y aquí tendríamos la película del gas. ¿Ok? Y en esta zona tenemos pues la interfase en la que decimos que coexisten la fase líquida con la fase gas, ¿ok? Y decíamos que dependiendo de si la concentración del líquido es mayor que la del gas, la transferencia es en este sentido. Pero, y entonces le llamamos agotamiento. Y si la concentración del gas es mayor que la del líquido, entonces es en este sentido y le llamamos absorción. Ok. Bueno, ahora, regresándonos a los coeficientes K, porque estuvimos hablando del coeficiente K. ¿Qué es este coeficiente? ¿Qué me representa? ¿Y cómo se asocia con esto? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es el coeficiente K? ¿Qué K habíamos? me está dando la relación de moles de A que se transfieren por diferencias de concentraciones Ajá, y por el área ajá, de interfaz. ok. Sí, que decíamos que tú me estás remitiendo a la ecuación de Fick, ¿no? Sí, Ok, muy bien. Bueno, es eso, pero también decíamos que K es igual a la facilidad. Esta K lo que nos está midiendo es la facilidad para la transferencia de masa desde una fase hasta la otra. Es decir, lo que me está midiendo, si yo esto lo relaciono con este dibujo, me está midiendo qué tan fácil es de que la partícula A viaje desde el líquido hasta el gas. Decíamos que aquí en el líquido nosotros vamos a tener una composición XA, una composición de bulto XA en el punto N. N porque estoy analizando una gotita. Y que aquí voy a tener yo una concentración de bulto Y A N. Entonces, fíjense, aquí lo que dice K es, yo mido la facilidad con que A se desplaza desde aquí hasta acá. ¿Eso se entiende? Esto sería K mayúscula. La facilidad con que
la partícula A se mueve desde el gas hasta el líquido o desde el líquido hasta el gas, dependiendo de si estamos en absorción o agotamiento. Yo puse el ejemplo de agotamiento y en este caso la transferencia va a ser en este sentido. Y entonces K me está midiendo eso. Pero, como decía el compañero, NA. NA, que es el flux para el punto N, es igual a K, que es la constante, por el potencial. Pero ¿qué K le pongo? KY, KX, ¿cuál? Bueno, pues yo le puedo poner la que yo quiera o necesite. Puede ser KX o puede ser KY. O puede ser incluso en fracciones, cualquiera de las K's que vimos. Pero, entonces vamos a suponer que yo pongo KX. Esta KX es para el punto N. Y me está representando la facilidad que existe para que la partícula A viaje desde aquí hasta acá. ¿Ok? Y ahora, ¿cuál sería el potencial si la partícula va a viajar de aquí a acá? Sería X a N Ajá. y no sé, X a N. A ver, fíjense, yo no puedo poner X a N menos Y a N, ¿cierto? Porque ¿Sería X a N I? sería X a N en el equilibrio, porque lo que voy a decir es que a esta Y a N está en equilibrio con esta X a N en el equilibrio. Son las mismas, porque si están en equilibrio, esta equivale a esta. Entonces yo digo, a esta Y a N le corresponde una X a N en el equilibrio. Y como son iguales, esta con esta, entonces ahora sí ya puedo establecer el potencial, que sería X a N menos X a N en el equilibrio. Y esto me va a estar dando cuál es la cantidad de moles de A que viajan en esta gota desde aquí hasta acá. ¿Me expliqué? Sí, profe. Ahora, si yo quiero medirlos en unidades de gas, no quiero medirlos en unidades de líquido, quiero de gas. Entonces voy a poner K, Y, N, ¿por qué potencial va a ser? Pues no puedo poner X a N menos Y. ¿Y qué dijo? Que a esta X a N le corresponde una Y a N en el equilibrio. Si me regreso al diagrama, aquí tendré que a la X a N, a esta X a N, le corresponde una Y a N en el equilibrio. Es esta, miren.
la voy a remarcar. Esta le corresponde a esta. Y entonces, como yo no puedo poner X a N menos o Y a N, X a N menos Y a N, pues tengo que encontrar la forma de convertir el gas a líquido o el líquido a gas, ¿me explico? Y para eso me sirve el equilibrio. Y entonces aquí el potencial sería Y a N en el equilibrio menos Y a N. A ver, se vale que ahorita venga el aluvión de dudas. Esto solo es para el caso de absorción, ¿verdad? ¿De absorción o de agotamiento? Si es agotamiento, no se invierten los... Ah, sí. Aquí yo puse, este es el caso de, fíjense, yo puse como ejemplo el caso de agotamiento. En ambos sí. casos está yendo de la película del líquido a la película del gas. Si lo hacemos, vamos a suponer que puedo mover el pizarrón. Ni me dicen. ¿Sí? Vamos a poner como ejemplo ahora una absorción. Bueno. Si tengo una absorción, la transferencia va a ser del gas al líquido. Ok. Intermedio que va a estar entre el gas y el líquido. La zona en la que coexiste el líquido con el gas, que se llama interfase. Bueno, y entonces, como dije que es una absorción, la transferencia va a ser en este sentido, del gas al líquido. Y entonces aquí va a estar la zona de la interfase en la que están coexistiendo el líquido con el gas. Aquí voy a tener la película del gas que opone resistencia a que A viaje. Y acá tengo la película del líquido. Y entonces, este gas va a tener una concentración de bulto, que es una concentración promedio de la gota, YAN. Y esta concentración va a ser mayor que la concentración del líquido. Por eso es que la transferencia es en este sentido, porque se transfiere de mayor a menor concentración. Bueno, pero decíamos que si esta concentración de la fase gaseosa estuviera en equilibrio, estaría en equilibrio con una concentración de la fase líquida X a N en el equilibrio. Es decir, que estas dos son lo mismo. Lo que pasa es que aquí estoy midiendo con unidades de fase gas y aquí estoy midiendo con unidades de fase líquida. Bueno, y si a esta X a N estuviera en equilibrio, estaría en equilibrio con una composición del gas
Y a n en el equilibrio. ¿Ok? Ahora fíjense. Si quiero medir la facilidad para la transferencia de masa desde aquí hasta acá, tengo una K mayúscula. Ah, pero luego el subíndice me va a estar diciendo el apellido de esta K. Ya aquí sé que es un coeficiente global. Una K mayúscula se llama coeficiente global. ¿Ok? Y entonces, pues, ya que habíamos quedado que un flux es igual, un flux en este caso para el punto N es igual a un coeficiente global que es la facilidad que existe para la transferencia de masa desde una concentración de bulto de, por ejemplo, ahora que puse absorción del gas hasta una concentración de bulto de la fase líquida. Entonces, ahora quiero aquí medirlo en KY. Para el punto N. Entonces, el potencial, ¿cuál va a ser? Y a n menos n en el equilibrio. Ajá, lo tengo que poner en las mismas unidades que estoy poniendo la K, porque si no, es como que si yo la U la pusiera en grados Celsius y el potencial en Fahrenheit, pues no me sale. Tiene que haber congruencia entre ambos para que el análisis dimensional sea consistente. ¿Ok? Ah, pero que yo lo quiero medir en unidades de fase líquida. ¿Cómo pondría ahora? Na, ¿a qué sería igual? Al coeficiente XN. Global, ¿sí? XN, ok. ¿Y cuál sería el potencial? ¿Puedo poner aquí Y? No, porque debe de ser las mismas unidades. Ok. ¿Y entonces qué pondría? XAN en el equilibrio Ujú. menos XAN. Ok. Pero yo dije, aquí puse las concentraciones en relación. ¿Las puedo poner en fracción? Sí, también se podría. Sí, Las puedo poner en fracción, ok. Pero entonces el flux va a ser igual al coeficiente, por ejemplo, si lo pongo en fracción, KY, N, y aquí, ¿cómo sería? Igual. La fracción, pero en equilibrio. Bueno, A esta se convierte en fracción y sería Y a N menos
y AN en el equilibrio. Bueno, pues lo puedo poner también en unidades de fracción mol de la fase líquida. Y entonces ahora sería X fracción en el equilibrio, porque es menos XAN. Y estas, muchachos, no me las necesito aprender de memoria, no, simplemente con que yo recuerde o haga mi diagramita, ya sé cómo va los potenciales. Ahora, que lo quiero poner en unidades de kg. ¿Cuál sería el potencial? La presión de A en... Presión de A, ok. En el punto N menos La presión de AN en el equilibrio. ¿Ok? Bueno, pues ¿qué lo quiero ahora? Todo esto es NA. Todo se cumple la igualdad. Ya se me quedaron callados. Sería la concentración de A del gas menos la concentración de A del gas en el equilibrio. La densidad molar parcial de A en el gas, como tú me dices, en el punto N, ¿no? Sí, profesor. C A N G, pero ahora en el equilibrio. ¿Cuál me faltaría? Bueno, pues que las de peso, pues si a este le pongo peso, estas también van a ser en peso. ¿Y qué puedo hacer yo? Por ejemplo, si tengo este coeficiente, por decirles algo, y quiero convertir a este. ¿Por qué? Porque necesito en estas unidades, pero lo tengo así. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos hacer para conocer si yo conozco conozco las concentraciones? Podríamos decir que ya
es PA entre PS. No, PGS. Ajá. Miren, puedo convertir, como yo quiero que convertirlo a de Y a, bueno, pues lo primero que hago es Y a es igual a la presión parcial de A entre la presión parcial de GS, porque la relación es lo que tengo de A respecto a lo que tengo de GS. Y entonces despejo la presión parcial, multiplico por este. A ver, vamos a hacerlo. Fíjense. Sería KG para el punto N sería igual a la presión parcial de N, pero como lo que tengo yo es Y a N, entonces voy a sustituir que sería Y a N por la presión parcial de GS, ¿cierto o no? Sí, profesora. Sí, Menos Y a N en el equilibrio, porque ahora la que busco es la del equilibrio, por la presión parcial, porque yo le puedo poner aquí en el equilibrio y en el equilibrio, y entonces sería también por la presión parcial de GS. ¿Qué hago aquí? Factorizo. Y entonces me queda que KG para el punto N por la presión parcial del componente GS por Y a N en el equilibrio. Y esto es igual a KY para el punto N por Y a N oh, menos Y a N en el equilibrio. Bueno, entonces, ¿qué pasa con... Voy a relacionar con ¿Y qué pasaría? El potencial forma la unidad, ¿no? Se hace 1. Y entonces
ya me queda que KY esa es una forma de relacionarla. Si no, simplemente, ¿qué hago? Pues que los datos que tengo en relación, esta YA, hago los cálculos y lo cambio a PA. Y esta también hago los cálculos y los cambio a PA. Como NA es el mismo, despejo esta y ya. Entonces, hay varias formas de hacerlos. Por eso insistimos tanto al principio del curso en saber transformar unidades de concentración para que podamos hacer los diferentes cambios también en los coeficientes. Y entonces, fíjense, por ejemplo, si yo tengo este NA que calculé con esto, y ahora quiero KC, pues como ya lo conozco, calculo y despejo esto. O sea, teniendo el flux, yo ya tengo cualquier, puedo hacer cualquier transformación. Eso siempre y cuando yo sepa hacer transformaciones de unidades de concentración. Y, como decía, todas estas Ks me están midiendo exactamente lo mismo. La facilidad que existe para la transferencia de masa a través de la película líquida y gaseosa. Es decir, de las dos películas. ¿Puedo seguir? ¿O me espero un momento? Por mi parte puede seguir, profesor. Gracias. Los demás, ¿qué me dicen? Puede seguir, profesor. Ok. Bueno, voy a insistir ahora en el mismo dibujo. Seguimos con absorción, pero es exactamente lo mismo. Si yo lo hubiera hecho para agotamiento, lo único que cambia es que en lugar de ser YA menos YA de equilibrio, sería YA de equilibrio menos YA. Bueno. Vamos a seguir en una absorción. Y en esta absorción, como decíamos, tenemos que la fase gas la vamos a transferir uno de los componentes, el componente a la fase líquida. Este es el líquido. Bueno, intermedio siempre, no a la mitad, pero sí intermedio, va a estar la zona de, ¿cómo la llamamos? Interfase. Interfase. La de interfase. Ok, entonces aquí dibujamos nuestra zona de interfase. Ahí está.
aquí el gas va a tener una composición, va a tener la película y va a tener una composición alta que la llamamos YAN. Y entonces, como la composición del gas es más alta que la del líquido, el sentido de la transferencia es de más alta a más baja. Y aquí tendríamos X a N. Y decíamos que si este líquido estuviera en equilibrio, se encontraría en equilibrio con una composición YAN en el equilibrio. Y si este gas se estuviera en equilibrio, estaría en equilibrio con una composición X a N en el equilibrio. ¿Ok? Y que K en la facilidad es la K mayúscula es el coeficiente global de transferencia de masa y que nos mide la facilidad para que A se desplace desde una fase hasta otra y que esta K puede ser expresada en KY, KX, KG, la que querramos. Lo único que está cambiando es la unidad de medida. Es como les decía, si yo mido una longitud, la longitud la puedo medir en centímetros, pulgadas, kilómetros, milímetros, lo que yo quiera o pueda. ¿Ok? Y entonces todas estas casas me miden lo mismo, pero con unidades diferentes. Sin embargo, si yo mido de aquí a acá, es decir, ¿cuál es la facilidad de la película gaseosa? Nada más de la gaseosa. Entonces, ya no voy a tener un coeficiente global, sino ahora voy a tener un coeficiente individual o de película. Y esta se representa por la K minúscula. Ahí les va ahora el apoyo de la caligrafía, porque luego se les dificulta. Es K, como si fueran a hacer una H minúscula, pero en lugar de irse hacia abajo, hacen así. Y se los digo porque luego hacen unas letras tan poco reconocibles, porque creo que a muchos de ustedes no les enseñaron letra manuscrita, ¿verdad? ¿O sí? Sí, profe, pero en la primaria y ya no me acuerdo mucho. Bueno, pues es así. Suben, bajan, así. Esa es la K. Y esta K se llama coeficiente individual o coeficiente de película. Y esta K que estoy poniendo yo con la letra roja sería el coeficiente de la película gaseosa. Y entonces, si es de la película gaseosa, ahora ya no puedo poner aquí KX como si podía poner cuando estaba con las dos. A esta tiene que ser o KY o, por ejemplo, KY o
puede ser KG, cualquiera que sea unidades de concentración de fase gaseosa, KG, o puede ser KC, cualquiera. Nada más me está midiendo la facilidad para la transferencia de masa a través de una película. Ahora, si yo mido de aquí para acá, entonces estoy midiendo la facilidad que representa la película líquida a la transferencia de masa. Y entonces ahora será KX o KL o cualquiera de las Ks que conozcamos, puede ser en fracción peso, pero tiene que ser de líquido. Entonces, lo que dice la siguiente, lo que es, enseguida nos dice Fick, es que existe una continuidad aquí. Es decir, que si la partícula A inició su trayecto aquí, este trayecto no se va a detener, sino hasta que llegue, es decir, va a empezar aquí, va a atravesar la película gaseosa y va a llegar a atravesar la película líquida y va a llegar hasta el seno de la fase líquida. Entonces, dice Fick que aquí no va a haber A que se detenga y luego aquí se esté acumulando A y A. No. El que empieza, sigue y termina hasta acá. Es constante. Entonces, lo mismo que pasa de aquí a acá, pasa de aquí hasta acá o desde aquí hasta acá. Y entonces volvemos con esto a nuestra ecuación del flux. Ahora tendríamos que NA, que es el que ya habíamos nosotros calculado con el coeficiente global para el punto N, es igual, o sea, lo que pasó de aquí hasta acá, que lo calculamos con el coeficiente global. Ahora lo vamos a relacionar con un coeficiente individual o de película. Y entonces, por ejemplo, va a ser igual acá Y para el punto N. Y ahora, ¿cuál será el potencial? Va a ser ya N menos ya N en el equilibrio. No, tendría que ser hasta el límite de la fase, ¿no? Tendría que ser hasta la concentración de interfase. Y aquí tendríamos Y a NI. NI, que está en equilibrio. Porque acuérdense que este está sobre la línea de equilibrio. Entonces, este está en el equilibrio con una composición XA
N, I. Y entonces el potencial ahora va a ser de aquí hasta aquí nada más. Y a N menos Y a N de interfase. ¿Ok? Y entonces, fíjense, a este se le llama coeficiente individual o de película gaseosa en unidades de relación mol. Pero yo esta Y la puedo cambiar a fracción. Pero entonces, si la cambio a fracción, el coeficiente también debe de estar en fracción para que sea dimensionalmente consistente la ecuación. Y entonces aquí tendría Y a N menos Y a N de interfase. ¿Ok? Ahora, si yo lo quiero... Pero una pregunta. Ajá. ¿Me escucho? Pero entonces ahí todavía no terminamos porque apenas estamos abarcando la fase gaseosa, ¿no? Bueno, Sí. antes de... Sí, ahorita nada más estamos con fase gaseosa. Al ratito vamos a seguir con fase líquida. O sea que, como dijo el carnicero, vamos por partes. Si yo lo puedo poner, esto también es igual, por ejemplo, acá C para el punto N. Y entonces el potencial, ¿cuál sería? Concentración de AG. Densidad molar de AG en el punto N menos C. ¿Qué más? Ayúdame, compañera. ANI. En el gas. Ok, para el gas. Igual a si la quiero, por ejemplo, en KG. Estas también, todas son las mismas. Lo único que estamos cambiando, todas estas son las mismas. Nos miden lo mismo, que es la facilidad para la transferencia de masa a través de la película gaseosa, nada más. El coeficiente global nos mide la facilidad a través de las dos películas. Y entonces aquí tendría presión parcial de A en el punto N menos la presión parcial de A en N, pero de la interfase.
Ahora vamos con la fase. Le puedo poner más, ¿no? Porque, por ejemplo, ya si le pongo aquí testado, pues este estado y este estado. Todas las unidades de concentración que hemos visto para la fase gaseosa. Vamos para la fase líquida. Para la fase líquida, entonces es la facilidad que tenemos para que A atraviese la película que está formando la fase líquida. Y entonces será que Na, bueno, este mismo, sigue siendo el mismo flux, porque como decíamos, Fick nos dice, A no se va a detener en ninguna parte. Todo esto, A sigue desde esta concentración de bulto hasta esta otra concentración de bulto. Y entonces tendremos que esto es igual por ejemplo, acá X relación para el punto N por ¿cuál sería el potencial? X a n i menos X a n. X a n i. Muy bien. Igual a si yo lo quiero poner, por ejemplo, en K fracción peso, ¿cómo pondría aquí? Sería X atestada NI menos X atestada ANI. Gracias. ¿Ok? Puedo también ponerlo KL o cualquiera de las unidades de concentración que usamos para la fase líquida. ¿Cuál sería el potencial? La densidad, bueno, sería la densidad másica parcial. No, esta de no ahí. es másica, esta es molar. Ah, sí, Solamente perdón, molar. que tuviera esta sería masa. Sea N En el líquido. en el líquido, Bueno, sería pero NI, la interfase, ¿no? sí, menos la densidad molar parcial en el. Ujú. Ujú. Bueno, y así nosotros podemos
tener las diferentes ecuaciones ahora con coeficientes de película o individuales, como de cualquier manera no los pueden mencionar en la literatura. Global es K mayúscula y nos mide la facilidad para la transferencia de masa del componente A desde una fase hasta la otra fase. Y un coeficiente de película individual me mide la facilidad que existe para que A se desplace desde una fase hasta la interfase. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuál coeficiente, el global o el individual, va a tener mayores valores? Por ejemplo, KY, si yo lo comparo con KY, ¿cuál de los dos va a ser mayor? ¿El global? Porque fíjate, ¿qué es más fácil? ¿Que atraviese una película o que atraviese dos películas? Si atraviesa solo una película. Ajá. Si atraviesa solo una película, pues es más fácil, son menos obstáculos. Entonces, esta acá va a ser mayor que esta numéricamente. ¿Ok? ¿Puedo continuar? ¿O hay alguna pregunta, aclaración, lo que sea? Ahorita las preguntas son más que pertinentes. Todo bien por el momento, profe. Ok. ¿Y para qué creen que nosotros queremos conocer estas Ks? ¿Para qué las vamos a conocer? ¿Qué pasa o qué intuyen ustedes que pasará con la altura si tengo una K pequeñita? ¿Será muy alta? Que la columna va a ser muy alta. Exactamente. Entonces, dependiendo del valor de la K, va a ser la altura que vamos a necesitar. Entre mayor facilidad hay para que A se desplace desde una fase hasta la otra, pues entonces la altura va a ser más pequeña. Pero si opone mucha resistencia las fases para que
A viaje desde un punto hasta otro, entonces la columna va a resultar ser alta. ¿De acuerdo? Profe, ¿lo podría repetir nuevamente, por favor? Ah, ok. Es como en el caso, fíjate, aquí tenemos nuestra ecuación, NA, que es la cantidad de A que fluye. Vamos a hacer el análisis dimensional. ¿De cuál? De cualquiera. Aquí vamos a hacer el análisis del primero. Entonces, el coeficiente K individual son los kilomol de A que se están transfiriendo en cada hora. Bueno, puede ser minuto, puede ser, aquí puede ser gramo mol. Las unidades que con más frecuencia usamos son MKH. Entonces, aquí tenemos kilogramo mol de hora, metro cuadrado de área de contacto entre las fases, delta Y. Entonces, esa es la unidad de esta calle. Entonces, pero aquí yo le voy a poner una I de individual para distinguirla del coeficiente global que le pongo kilogramo mol de hora metro cuadrado delta Y global. Y entonces acá voy a poner una delta Y que también está en función de la interfase. Entonces le pongo delta Y. Y nosotros vemos que este con este hace la unidad. Entonces, el coeficiente me está representando lo mismo. O sea, fíjense, si hacemos la similitud, esta K es equivalente en calor a la U. Y esta K, ¿a qué equivale en calor? ¿A qué equivaldría? A la H, muchachos, ¿se acuerdan? Que hay U y hay H. ¿Ya estoy sola? No, profesor. No, profe. Ok, entonces, fíjense. K es igual, es equivalente, ¿no? O nos representa lo mismo. K representa la facilidad para la transferencia a través de las dos películas. U también nos representa la facilidad que existe para la transferencia de calor a través de las películas que se oponen a que se transfiere el calor. Entonces, esta acá equivale, digamos, estableciendo similitudes. Bueno, esta acá es similar a esta U. Ahora, el coeficiente individual de transferencia de masa es equivalente
el coeficiente individual de película. No tenemos aquí una HI, una HE. ¿Sí o no? Sí, profesora. Bueno, pues esta acá es equivalente a esta. Y nosotros, entre más grande es U, ¿cómo nos va a resultar el cambiador de calor? Ya diseñaron ustedes por allí un cambiador de calor o un evaporador. Y entre más grande es U, ¿cómo va a ser el área de transferencia de calor? Menor. Menor. Más chico. Es igual aquí. Si la K es grande, entonces Z es pequeña, porque como se transfiere A muy fácilmente, entonces no necesitamos mucha altura. No sé si esto ya hace que quede más claro. Sí, profe. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces para eso es que vemos CAS. Cuando nosotros estamos haciendo un diseño de una columna de plato, no nos metemos a nada de esto. Pero cuando hacemos el diseño de una columna empacada, sí. Por eso es que se pone en el plan de estudios los dos ejemplos. Cuando es de platos o por etapas y cuando es de contacto continuo, es decir, de columnas empacadas. Maestra, una pregunta. Ujú. ¿Ya tiene la idea más o menos de cómo vamos a trabajar a partir de la siguiente semana? Ay, yo creo que vamos a trabajar en línea, todos juntos. El que todos podrían estar en línea, ya sea que les tocara presencial, conectarse en la escuela. Vamos a suponer que antes tuvieran, ¿ustedes cuándo les toca laboratorio? Los días lunes, El lunes. Ok, y a ver, de una vez les pregunto, ¿qué están viendo en el laboratorio ahorita? Nosotros estamos en introducción, profe. ¿Y los demás? Nosotros estamos viendo torres de enfriamiento. Ah, bueno, ok. Entonces, yo lo que pienso es que nos veamos. Yo no sé si de las clases desde casa, porque aquí no tengo problemas de internet, o por lo menos son esporádicos, o en la escuela. Pero en la escuela creo que tendría más problemas para usar el internet. ¿No es así? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Ahora, no me gustaría, por ejemplo, imagínense ustedes que nada más la mitad del grupo lleve esta clase y la otra mitad no.
¿qué creen ustedes que pasaría? No sé, bueno, nos atrasaríamos en lugar de avanzar, ¿no, profe? Pues sí, porque si ustedes no tienen claro bien lo de coeficientes, ya estamos perdidos todos. O que ustedes solitos estudien esto por su parte, yo creo que es difícil. Profa, No, imposible. Sí, Sí, profesora. escucho. pero bueno, si seguimos en línea, nos permitiría aquí mismo con esta plataforma grabar la clase para los que por alguna razón no puedan estar presentes ese día. A ver, por eso estoy preguntando yo. No pueden estar presentes. ¿Por qué? Porque tienen clase antes o después presencial. Sí, profesora. Sí, profesora. Porque yo pienso que los que tienen presencial pueden hacer el intento de conectarse en la escuela. Sí se puede, pero algunas veces por datos no hay señal. Pero es que me decían, ¿cuándo intentaste esto? Me decían que últimamente ya han cambiado las condiciones. No sé, pues, si sean reales, ustedes, ¿cuándo han hecho esos intentos? ¿Últimamente o antes de la pandemia? Pues, profe, yo fui a la escuela Ajá. hace unos días, a veces Ajá. voy, y sí, con el internet de la escuela puedo ver uno que otro video y así, pero la verdad, pues ahorita no está siendo muy utilizado. O sea, yo creo que cuando la gran mayoría regresemos, sí la red se va a saturar, ¿no? Al Ajá. menos la velocidad creo que será bastante más lenta a la que me pude encontrar en esos días. Ujú. Bueno, pues vamos a hacer el intento el martes, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Entonces, por lo pronto, yo voy a indicar en la escuela que nosotros vamos a seguir en línea. Y pues vamos a ver. Yo de cualquier manera tengo que ir a la escuela temprano, me tendría que regresar a casa. Afortunadamente no estoy lejos, dar las clases y después regresar. Pero creo que sería menos peor que si me quedo en la escuela a tratar de dárselas desde ahí y mandar la señal a los que estén en casa. Ya les dije a ustedes que salón les toca, ¿no? Sí, profesora. Bueno, pues vamos a hacer pruebas, no nos queda otra. Vamos a ver cómo nos vamos acomodando. Sí, profesora. En el laboratorio sí van a ir o solo en algunas sesiones. Sí, Yo le profesora. pregunté a la profesora y dijo que no. A ver, uno por uno. En mi sección, al menos el lunes vamos a ir al laboratorio. No sabemos todavía si va a ser una semana sí y una semana no. Ajá, ok. ¿Y los demás? Igual, profesora. Uh-huh. Bueno. Yo pregunté, profe, pero a mí la profesora dijo que sí, vamos a ir todas las semanas. Uh-huh. Ok, bueno. Pues vamos a ver
cómo nos vamos a organizar, porque tenemos que pues, ser flexibles, no nos queda otra. Y como les digo, yo tengo que ir, checar, regresarme, dar las clases y volverme a regresar, pero pues, si no tengo otra. Hoy voy a llevar la computadora que me dieron ahí en la escuela. No creo que me dé batería para dar las clases. Además es una de escritorio. Entonces, todos esos detalles se tienen que ver. Bueno, ahora, lo que nos resta ver, que ya ahorita ya no lo vimos, es cómo se relacionan los coeficientes de película con el coeficiente global. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión y vamos a ver cómo se relacionan y luego cómo transformamos unos coeficientes a otros y cómo calculamos concentraciones en la interfase. Eso va a ser para el siguiente clase. Les voy a dejar de tarea y quiero que la hagan a mano, por favor, que esto mismo que hice para absorción, incluido el diagrama de Y contra X, donde me ubiquen las concentraciones de interfase para una operación de agotamiento. ¿Ok? Sí, profesora. Bueno. Entonces, ¿cómo ven los contenidos ahora de esta sesión? Como que se ha ido complejizando poco a poco, ¿no? Es mucha información. Sí, profe, un poco más complejo. Pues sí, pero además se supone que mucho de esto ustedes los vieron en fenómenos de transporte. Porque si nosotros le rascamos también a todo esto, bueno, tendríamos que ver cómo se calculan los coeficientes, cómo se pueden predecir los coeficientes. Y esa es otra área más compleja en la cual hay muchos vacíos en el conocimiento. Bueno, que pasen buen día, que ya esperemos que no nos tiemble, que estemos tranquilos, o a ustedes no les alteren los temblores. Sí, profesora, un poquito. Sí, ¿verdad? Un poco. Yo también por esto quizás no me gusta mucho. Me siento más segura en casa que en la escuela. Porque pues la escuela ya tiene sus años de construcción y además el peso es muy grande ahí cuando estamos todos juntos. Sí, es así, profesora. Bueno, cuídense y estamos en contacto. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.